Actitud oracular. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, mi florcita querida? Muy bien, de regreso del verano. De regreso de unas merecidas vacaciones y con Sí, un tema sí. que nos parece muy interesante y ahorita vamos a abordar. Antes de ya meternos al río con los dos pies, bueno, les recordamos que están viendo Actitud Oracular, un podcast de Academia Ruta 17, y nosotros básicamente nos dedicamos a explorar cómo el oráculo nos puede ayudar a vivir mejor. Y hoy vamos justamente a hablar de esto, de la buena vida, la vida que es una obra de arte. Y vamos a partir de un concepto bastante viejo, socrático, que es la vida examinada, ¿no? Entonces, lo que proponía Sócrates con esto de la vida examinada, y de hecho él famosamente dijo, una vida no examinada no vale la pena vivirla, ¿no? Así directamente. La vida examinada es una vida consciente, o sea, cuando uno entiende qué está haciendo con su tiempo, con su energía, ¿no? Y creo que cuando uno realmente examina su vida y dice, ¿qué estoy haciendo? Y empieza a decidir conscientemente qué es lo que quiere hacer, la vida se vuelve una obra de arte, ¿no? Uno se vuelve un artista, tiene un lienzo en blanco que es, pues cada minuto de cada día es como lienzo blanco, ¿no? ¿Y qué vas a hacer con él? Entonces, te pateó la pelota, Florcita, no sé qué opinas de esto hasta el momento. Nada, pensaba como cuando surgió este tema en la reunión de equipo, me pareció como muy interesante esto de ya no estamos en tiempo de mera supervivencia, ¿no? Como que ahora hay que pasar al arte de vivir. Y dije, wow, qué manera de verlo, qué interesante. Y también me pasa que cuando te escucho digo, Sócrates me reprobaría. No, para nada. Yo creo que tú llevas realmente una vida muy examinada. Suena, suena más difícil de lo que es, ¿no? Sí, también esto, o sea, pensaba como, para ser un poco benevolente también, ¿no? Como que es como algo que uno va y viene, como si fuera como Bueno, con altibajos, con ciclos, con avances, retrocesos, ¿no? Porque como que uno puede llevar una vida muy examinada y a veces también por momentos se te apaga, se te apaga te la apaga tele y la estás luz. tomando decisiones y decís, ¿what? ¿Cómo llegué? Sí. La mítica esta de que vas conduciendo y decís, ¿cómo llegué hasta acá? De repente se te pone el piloto automático sin querer, ¿no? Pero también creo que hay una cuestión de hábito. Vamos a ponerlo, por ejemplo, como ir al gimnasio, ¿no? Uno puede decir, híjole, esta semana no pude ir al gym porque estuve con 1000 cosas o no sé, pero en general trato de ir X cantidad de veces a la semana a ejercitarme, ¿no? Es muy diferente a una persona que ni por acá le pasa nunca. Sí. O sea, no es lo mismo tener un hábito y que hay momentos en los que se te complica y como que lo pierdes, pero estás tratando. Una persona que está acostumbrada a ir al gimnasio, si deja de ir un mes porque se mudó o porque se enfermó o lo que tú quieras, está como con el pendiente de tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver, ¿sabes? Una persona que nunca se ha inscrito a un gimnasio, el gimnasio no le entra en la cabeza jamás. Entonces, el objetivo no es la perfección, Claro. ¿no? El objetivo es que tengas un cierto hábito o que estés preocupado por lograr esta cierta conciencia, ¿no? Y todas las cosas que se recomiendan, meditar, el journaling que le llaman, que en mis épocas era hábilmente llevar un diario. Estos ejercicios, si tú meditas o te sientas a escribir o lo que sea, creas un espacio
en el que realmente la pregunta va a aflorar sola. O sea, la pregunta se impone, pero para que se imponga tienes que tener la supervivencia cubierta. O sea, si estás Sí, preguntándote qué voy a comer, porque no sé de dónde viene mi próxima comida, olvídalo. No va a venir la pregunta de, ¿estoy dedicando mi tiempo a la mejor actividad posible? Estás dedicando tu tiempo a buscar comida, que es vital. Cuando ya la supervivencia está más o menos garantizada, y actualmente, si están escuchando esto, tendrán conexión a Internet, asumimos que no son niños en África en estado de inanición, ¿no? Ya la supervivencia está. Lo que te está preocupando es pagar la renta tal vez de un lugar que es más de lo que necesitas estrictamente, ¿no? O pagar tu claro. teléfono, iPhone, no sé cuál, que estás a meses sin intereses, ¿sabes? O sea, ya lo que te preocupa no es tu supervivencia, puede ser tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, Sí, como que entramos creo que un poco es esto de entrar sin darte cuenta en ajá, una ruta de consumo que te hace pensar que todo eso es necesario para la supervivencia, pero en realidad ni siquiera es supervivencia. dejó de ser Y, supervivencia hace mucho. y tampoco es que te lleva a un lugar mejor o de perfección humana, digamos, ¿no? Te lleva como a entrar en los circuitos simbólicos de lo que es valorado hoy en día y que como estas cosas, ¿no? De las marcas y los signos, que no te lleva a un lugar realmente de mejora tampoco. No, incluso si tú eliges algo no desde el estatus o desde la publicidad o desde afuera, incluso si tú dices, esto me da mucho placer, me da mucha alegría y por lo tanto lo quiero, todo lo que te da placer, la primera vez te da 100% de placer, la segunda te da 80, la tercera te da 30, la cuarta ya no te da nada, ¿viste? O sea, entonces se crean estos vacíos que se ven muy claros en los índices de depresión y ansiedad, que yo me acuerdo mucho una maestra mía que nos decía, la depresión es un lujo. Y yo que soy depresiva decía, esta está estúpida, esto no es para nada un lujo, es espantoso. Pero a lo que se refería, y que lo entendí muchos años después, es que uno tiene que estar muy bien acomodado para poderse deprimir. Nuevamente, si estás preocupado por qué vas a comer, la depresión no tiene cancha. Tienes que estar eh, resuelta tu supervivencia para que te des entonces sí el lujo de deprimirte. Lo mismo con la ansiedad. Porque la depresión y la ansiedad vienen de estarse preocupando o entristeciendo por cosas que han pasado o que van a pasar, pero que nada tiene que ver con la realidad material del momento presente, que es en donde opera la supervivencia. Mm. Cuando la supervivencia está dada, eh, eh, como que todo se empieza a complicar de alguna manera. No, o sea, a ser más complejo, a ser más elaborado, ¿no? Y hay como una invitación, y por invitación me refiero a que nace la oportunidad y al mismo tiempo se vuelve muy necesario examinar la vida. Cuando uno dice, yo estoy yendo a este trabajo, a donde voy a poner mi esfuerzo y mi tiempo, porque ese trabajo está alineado con mi visión del mundo en el que yo quiero vivir, de la persona que yo quiero ser. Hacer ese trabajo me va a dar más satisfacción, gratificación, felicidad y alegría que todos los iPhones del universo. Si yo voy a trabajar porque necesito pagar la cuenta de mi tarjeta de crédito porque me compré ese iPhone Claro. y no me Y, importa, perdón, no me importa a qué fin va a ir finalmente. Yo me acuerdo una vez, y ahí bueno, fui muy mala persona, ¿no? Me arrepiento mucho de lo que hice, pero se los voy a contar porque me habló una persona de telemarketer a venderme un plan de telefonía, ¿no? Y así estaba friki friki. O sea, le dije, reflejo de esto que venía yo contemplando, dije, ¿a qué estás dedicando tu vida? O sea, ¿cómo pones tu tiempo
y tu energía al servicio. Se lo dije al pobre telemarketer, lo mandé a suicidarse básicamente. Pero, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás dedicando tu tiempo? No te importa la telefonía, no crees que va a ser el mundo mejor, no es definitivamente lo que tú deseas estar haciendo esta llamada, ¿sabes? Entonces, ¿qué estás haciendo? Se la tiré, no había que tirársela al pobre telemarketer, pero de alguna manera digo, estaría bueno que todos tuviéramos una vieja loca que nos dijera eso, como, ¿qué estás haciendo? ¿No? Mm. Es una pregunta sencilla, no hay que ser filósofo. Pasa que ahí pienso, o sea, como que pensaba como en dos carriles al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, como que esa pregunta, porque también veo que mucha gente se hace esa pregunta, pero a veces como que caemos en la trampa de ningún trabajo tiene sentido, entonces empiezo a ver como una especie de crisis y de qué hago y dejo todo y no encuentro nada, porque veo que también hay mucha gente que cae en esa dinámica de... Claro, claro, como de necesito este Entonces, trabajo soñado y especial y claro, brillante y y eso me parece que es medio una trampa. Y también pensaba como que tal vez no es necesariamente cambiar la actividad que estás haciendo, sino como a ver, si estás trabajando de algo muy horroroso, pues igual sí te lleva a cambiar de rumbo, ¿no? Pero no siempre significa renunciar y andate a, no sé, no, a ser coach, porque caemos como en una ruta que también está trazada. Y pienso ayer tuvimos una consultante en el taller de lectura que hacemos en la escuela, y un poco la lectura era, podés tomar la misma acción, pero va a tener resultados muy diferentes, depende cómo la encares, ¿no? Si para vos lo que estás haciendo es una cosa impensable que te va a traer mucha incertidumbre, angustia y te va a dejar desamparada en el mundo, pues lo vas a vivir de una manera. La misma acción. claro. Si vos pensás que esa acción te va a permitir libertad, porque te libera de un lugar al que estás atado, porque está arraigado a un lugar físico, pues el mismo paso se plantea, se vive y te abre a cosas diferentes, ¿no? Por supuesto. Yo me acuerdo, tenía un primo que trabajaba, era gerente de marca para una empresa que vendía papel de baño. Georgia Pacific era la empresa, ¿no? Papel de baño, Kleenex, esas cosas. Y él, orgulloso cuando le preguntaban a qué te dedicas, decía a limpiar la mierda del mundo. Claro, sí, sí. O sea, no hace falta irse a tener un trabajo de estos que ahora están como muy de ser coach holístico y la fregada, ¿no? Eh, pero él decía, o sea, todos necesitan papel de baño. Tal vez eso es lo que te ofrece el examinarte, ¿no? Como poder encontrar Exacto. narrativas diferentes con sentido para vos y para tu vida y tu Pero entorno. ¿cuánta gente no trabaja para empresas que si tú les preguntas por qué te gusta ese trabajo o por qué estás ahí, por qué estás... Para mí una pregunta clave, que es una pregunta que les hago mucho además a mis clientes, es, ¿vendes tu tiempo o lo inviertes? ¿No? ¿En qué lo estás invirtiendo? Mi primo te podría decir en limpiar la mierda del mundo, ok, perfecto, ¿no? Pero si estás vendiéndole tu tiempo a alguien y encima sabes, yo tuve una crisis muy grande porque caí en esto de trabajar de traductora y me mandaron unos contratos que era una criminalidad corporativa, pero espantosa, ¿no? Me daban ganas de ponerles así de, no firmes esto, o sea, por favor, eran contratos laborales donde era de 3 meses en 3 meses, nunca ibas a tener pensión ni seguro, no había ningún tipo de plan de salud, no había, o sea, si te embarazabas o tenías un bebé o así, literal decía, apoyamos la lactancia materna, así que las mujeres pueden ir a extraer leche Qué amorosos. durante su almuerzo. Obviamente, o te extraes leche o almuerzas o te comes el sándwich mientras te extraes la leche, porque, o sea, era usar tu almuerzo. Y esto era porque la empresa apoyaba la lactancia, imagínate si no la apoyaban. Y yo llegué a un punto en que dije, yo no puedo dedicar mi vida a promover esto.
este no es un mundo en el que yo quiera vivir. Entonces no voy a ser parte de eso. Y no se trataba de renunciar a todo, simplemente fue en ese momento decirle a la agencia, con este cliente yo ya no trabajo. ¿Qué pasó? Me cambiaron de cliente. Me tocó Harley Davidson. Yo no creo que Harley Davidson sea lo máximo de la vida, yo no ando en motocicleta, no tengo ninguna, pero lo que promueve esa marca es libertad y es ser auténtico y ser original y la calle o sea, y estaba súper alineado con mi filosofía, la filosofía de ese cliente. Listo el pollo, seguía siendo traductora, pero traducir para Harley Davidson me hacía sentir parte de algo de lo que me gustaba ser parte. Y traducir para los supermercados malévolos estos era ser parte de algo de lo que no quería ser parte. Entonces, las preguntas que te haces cuando examinas tu vida son, ¿cómo es el mundo en el que quiero vivir? ¿Qué estoy haciendo yo para construir ese mundo? ¿Cómo es la persona que yo quiero ser y qué estoy haciendo para ser esa persona? Si empiezas a preguntarte eso, no hay que hacer estos, o sea, estoy de acuerdo contigo en que hay como una epidemia de que todos tendríamos que renunciar a nuestros trabajos de 9 a 6. Lo que nos pasa es como que nos volvemos, me parece que es algo como que lo puedo ver en un montón de cosas, nos volvemos muy literales. Ah, Entonces, a la respuesta a esa pregunta es, listo, tengo que renunciar y tengo que ir a, no sé, viajar por el mundo o, no sé, X cosas, que aparte generalmente son como, es como que terminás siendo oveja de un rebaño distinto, pero pero, siendo oveja de un rebaño de otro que te exacto, parece que es mejor, pero no deja de ser la misma historia de que estás siguiendo un camino que te están diciendo que es mejor, que no necesariamente va a servir para vos ni te va a aportar nada distinto. claro. Eh, y esto me parece que tiene que ver con, no sé, un proceso del mundo donde nos hemos olvidado que lo reivindicamos siempre en la escuela, ¿no? Y es lo que veníamos conversando también de que queremos que sea ruta, ¿no? En esto de cuando uno pierde la capacidad del lenguaje simbólico o de la metáfora, como que todo se vuelve literal. Claro. Entonces te crees que lo que dice la Biblia es literal, que un fulano, o sea, X cosas, ¿entendés? Lo que pasa es que, bueno, ahí le estás dando un punto maravilloso que creo que tiene mucho que ver con este arte de vivir, ¿no? Y es el lenguaje simbólico o sea, ¿por qué tendemos a literalizar todo? Porque en la literalidad hay certeza, hay una cosa absoluta, ¿no? Esto Mm, es, esto, punto. Cuando uno lee la Biblia, ¿no? Y en lugar de literalizarla, se queda en el símbolo, se queda en la metáfora y preguntándome, ¿a dónde me está llevando esto? Hay una profunda inquietud porque nunca va a haber certeza. Hay un creo, puede ser, siento, hay como una intuición, pero la intuición es vaga, es sutil, es ambigua y siempre te deja con la duda, ¿sí? Ahora, la duda, incómoda como es una tierra muy fértil donde nace la fe. Si no hay duda, no hay fe. Si hay certeza, no hay ni duda ni fe. Ajá. mm, Te sales de la certeza y salir de la literalidad te saca de la certeza, estás en ese lugar incomodísimo de no estar seguro, pero en ese lugar incómodo empiezas a confiar, no saber, confiar, ¿no? Entonces, lo que hace que tú elijas una cierta manera de estar en el mundo es, es muy inquietante, ¿no? Porque lo haces, por ejemplo, eh, creyendo que hay un plan, creyendo que hay un, ¿sabes? Siguiendo algo de lo que nunca vas a poder estar seguro. Este,
Entonces, no hay respuesta correcta. El tema es yo desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo. El nivel más primitivo es no sé, no sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Estoy siguiendo la corriente, me dijeron. Después hay un lo estoy haciendo porque yo quiero, aunque por ahí ese yo quiero está motivado por patrones inconscientes, por tendencias sociales, y yo no me he dado cuenta. Entonces yo creo que estoy haciendo lo que quiero, pero en realidad sigo nadando con la corriente. Y ya digamos un nivel Saiyajin Master of the Universe sería estar tan consciente de tus propios patrones y de las tendencias externas que ya no te mueven. O incluso también aceptar que no sabes Ya es un paso. y moverte sin angustia en el sentido de como del detective que va descubriendo algo, ¿no? La verdad que no sé, no sé a dónde voy a llegar, no sé de qué se trata todo esto, pero voy viendo, voy como armando el rompecabezas mientras lo voy viviendo. Que es mucho la forma en la que los niños juegan, es la forma en la que los artistas crean, ¿no? A un artista tú le dices, ¿qué estás haciendo? Tantos escritores te dicen, estoy trabajando en un libro, ¿qué estás escribiendo? Todavía no sé. Porque es esta imagen que a mí me encanta, ¿no? De siguiendo el conejo blanco. Es como que pasa esa cosa, te llama, te atrae, no tienes idea por qué, pero lo sigues. Si tú estás siguiendo una curiosidad, siempre estás en ti, estás siendo Mm, auténtico, ¿no? Es tu curiosidad, es tu obsesión, es tu pasión. mm. Entonces, no tienes que saber a dónde vas. De hecho, al revés, la gente que tiene muy claro a dónde va, está siguiendo un camino que no es. Si puedes ver el camino frente a ti, no es Sí, tuyo. es que ya está. Estás siguiendo Sí. un sendero que ya está trazado. Si sientes que vas abriéndote paso entre la maleza, entonces ya sabes de entrada que estás siguiendo algo que nuevamente ya estás en la duda y en la fe. No sabes qué estás haciendo, no sabes a dónde vas a llegar, no sabes si va a funcionar. Tal vez tienes como una imagen de éxito y no sabes si lo vas a lograr. Entonces, ese no saber, y por eso la actitud oracular está tan relacionada con este arte de vivir, porque cuando cultivamos la actitud oracular, cultivamos el arte de la duda y la fe, de seguir una estrella en la noche. Sí, sin embargo, pienso, ¿no? En cuántos consultantes vienen eh, como buscando certezas en el tarot. Por supuesto. Y tú sabes, y yo sé, porque nos dedicamos a esto, que el tarot no ofrece certezas. Puede haber tarotistas que le expriman certezas a las cartas, pero si algo son las cartas, son ambiguas, vagas y misteriosas, como decían. Son verdaderamente vagas y misteriosas. Se pueden interpretar de mil maneras y te obligan a sentarte en ese lugar de oscuridad y a moverte desde la intuición, desde la fe, a tientas. Sí, Y las mejores lecturas de tarot no son las que te dan respuestas, son las que te hacen las preguntas correctas, las que te llevan a preguntarte lo que verdaderamente es importante. La respuesta ya la tienes siempre y cuando mires el problema desde la perspectiva adecuada. Entonces, o sea, el problema claro. siempre viene embarazado de su solución, siempre. Entonces, el tarot lo que te hace es cambiar tu perspectiva. Digo el tarot porque es nuestra herramienta consentida, ¿no? Pero realmente Mm. cualquier oráculo, todos los oráculos tienden a ser vagos y misteriosos. Y son así por una razón, porque están diseñados para alejarnos de la certeza, precisamente.
Sí, ¿no? Y apuntan a al hemisferio, derecho. nunca me acuerdo, sí, ¿no? Esto porque claro, generalmente lo que nos hace caer en la trampa, lo que nos hace pisar el palito, lo que nos hace dudar, angustiarnos y todo es la lógica, el hemisferio racional que le damos tanto peso, ¿no? Y lo usamos para todo. Es como que si nos olvidamos que la psique tiene como estos dos, por decirlo así, ¿no? Estas dos partes, estos dos elementos, y que cuando mejor funcionamos es cuando le damos a cada uno lo suyo y dejamos que se haga como el movimiento, ¿no? Pero no, nos obsesionamos. Somos hijos de una época, sí, de una época, no sé, política, cultural, social, que valora la ciencia, lo racional, lo lógico, el A más B igual a C, forever and ever. Entonces no hay fe. Porque también es como que se mediocrizó la conexión espiritual, ¿no? O la conexión con lo trascendente, con lo que hay más allá de la vida y la supervivencia, ¿no? Entonces terminamos teniendo instituciones obsoletas y a veces absurdas como la iglesia, ¿no? Que casi como lo único que quedó como espacio para, y justamente ya no es un espacio para conectar con nada. Es que, y esto pasa siempre Es un espacio de culpa y castigo, básicamente. porque se rigidizó, se literalizó. O sea, lo curioso es que la iglesia promueve dogmas y los dogmas son lo opuesto a la fe. A mí siempre me enseñaban en el colegio, yo iba a colegio de monjas, ¿no? Que creer en los dogmas era ejercer la fe. Pero algo que ya es dogma, que se da por verdadero, se da por cierto, es una certeza. Y entonces inhibe la capacidad de dudar y por lo tanto o sea, fe es, no sé, pero va. Es firmar un cheque en blanco. Eso es lo que es la fe. Mm. Si te dicen ya, el cheque que vas a firmar es este, aquí está el dogma, ya no hay fe, ya está, hay certeza, ¿no? Y lo que les pasa a estas instituciones y les pasa, yo creo que a todas, o sea, como que todas las religiones siguen un patrón, ¿no? Hay un profeta que entendió todo, el profeta habla y los que lo escuchan dicen, este entendió todo, y empiezan a entender también ellos. Y después eso se empieza a rigidizar y empiezan a buscar la certeza, y entonces al rigidizarlo, lo matan. Y ya se quedan con una especie de fósil o cadáver de lo que eran las enseñanzas y las aplican. El profeta viene a traer enseñanzas que son para vivir mejor. Es como la religión es para el humano. Ese es, en la visión del profeta es así. Cuando se institucionaliza y se rigidiza, el humano está al servicio de la religión, ya no la religión al servicio del humano. Que Mm. es, por ejemplo, este enojo tan famoso de Jesús contra los fariseos, es porque dice, por ejemplo, él, no sé, hay escenas donde sana a alguien en un Shabbat y entonces los rabinos están súper esponjados porque en el Shabbat no se puede hacer nada, ni siquiera sanar a alguien, ¿no? Entonces él dice, el Shabbat es para nosotros, para abrirnos una ventana de conexión a la espiritualidad. No yo soy para el Shabbat y entonces alguien que está enfermo no lo puedo sanar porque es Shabbat, ¿sabes? Esta es la rigidez que en lugar de tener un pajarito vivo, ya traes el cadáver del pajarito en la mano, pero lo siguen. A mí la iglesia se me hace como esa película de Weekend at Bernie's, ¿no? Donde tenían el cadáver y le ponen Eso. lentes oscuros. Es una película ochentera. El dueño de los invitan a una casa en la playa y el dueño de casa, que es muy millonario, muere. Pero ellos no quieren que nadie sepa que murió porque los van a echar. Entonces traen al cadáver con lentes oscuros y lo hacen saludar con soguitas y, ajá, para poder seguir disfrutando de su casa y de su tarjeta de crédito y de sus cosas. Sí, claro. Y es un poco lo que pasa
con las instituciones religiosas. Se les murió hace 2000 años el pajarito y lo traen con lentes oscuros y le mueven las alitas para que todos piensen que está vivo. Claro, y creo que un poco de lo que venimos hablando de la vida examinada es como también empezar a dar lugar y espacio a, a esas prácticas de conexión o de observación, o porque en su origen toda la mística, no sé, cristiana, judía, todos coinciden muchísimo, ¿no? Y todo apunta como a la perfección del ser humano, como ser lo más virtuosos posible. Ajá. Eh, y claro, como que eso en algún momento pues perdió la batalla cultural o no sé. Y terminamos en una cosa que el otro día me acuerdo que estaba re enojada, no sé, con todo lo que está pasando en Argentina, y decía, pero ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó ese deseo de ser mejores seres humanos y perfeccionarnos y la virtud? ¿A qué hemos llegado, no? Y un poco como que pienso, o sea, pienso que es re importante en estos tiempos volver a conectar con, o al menos en esto estoy pensando estos días, ¿no? De conectar con la virtud, pero no es conectar, es como desarrollarla, trabajarla, porque no es conectar, me siento decir, la fortaleza, sí, qué divino, no. Cultivar la fortaleza en tu vida es una desgracia, es durísimo, te van a pasar cosas tremendas, vas a tener que como que doblegarte a vos misma y te va a joder. Pero bueno, se supone que es para un bien mayor. Pero bien mayor ya nos lleva a, eh, o sea, poner tu ojo en un bien mayor atenta contra el ego. Mm, O sea, el ego no le interesa el bien mayor, le interesa el bien menor, inmediato y personal, o más bien individual, si tú quieres. O sea, yo ahorita, ¿qué me conviene? Ese es lo que dirige al ego, que tiene una razón de ser, porque si no tuviéramos esa directriz, nos moriríamos de hambre todos. Y luego está el bien mayor, algo que es más grande que yo puedo estar al servicio de eso y formar parte de eso y ser como no un solista, sino tocar una orquesta. Ahí, ese es el enemigo, si tú quieres, o la contraparte del ego, que es lo que llamamos el self, o el alma, o el yo superior, o lo que tú quieras. Se necesita crear una armonía entre estas dos energías. claro, como dialéctico, como que Dialéctica. el ego tiene su momento, pero llega un momento donde el ego ya no es, ya está, ya cumplió su misión y ahí es donde uno puede empezar como a pensar en esto, en el bien mayor, en cultivarse, en bla, bla, bla. Exacto. El tema es que si te aferras a la postura del ego para toda la vida y a nivel global, es insostenible. También es insostenible aferrarse a una postura holística permanentemente, porque entonces vivirías, no podrías comerte un pan porque te sentirías obligado a Sí, dar claro. a alguien más. O sea, las dos posturas, siempre, esta es la naturaleza de nuestra existencia, de nuestra realidad material, y creo que el tarot es maravilloso para recordárnoslo constantemente. Vivimos en un mundo de pares dicotómicos, en una dualidad, en donde todo es caliente, frío, día, noche, vida, muerte, bien, mal, ta, 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 ta. Ego y altruismo son un par dicotómico. Y lo que se tiene que hacer, o sea, en todos estos pares dicotómicos no hay respuesta correcta en el sentido de este es el lado bueno. Nunca lo, entre comillas, bueno, que es saludable, que provoca equilibrio, que trae bienestar, es el equilibrio, el matrimonio alquímico, Pienso la en la dialéctica, carta de la justicia, la en justicia, la lo que es templanza, correcto en este momento, ¿no? Lo apropiado para este momento, claro. para esta situación, para este que soy yo ahora.
la naturaleza es una gran maestra. La naturaleza tiene su invierno y tiene su verano. Y el verano es para unas cosas y el invierno es, o sea, ambas son igual de necesarias. Y si viviéramos siempre en invierno, moriríamos todos. Pero si viviéramos siempre en verano, también moriríamos todos. Entonces, se requiere día-noche, de día trabajas, de noche descansas, ¿sabes? O sea, está tan obvio, tan obviamente señalizado que este es la regla, este es el juego de convenciones, de esto se trata, ¿no? Pero nosotros siempre Sí. queremos elegir, vida es buena, muerte es mala, luz es buena, oscuridad es mala. Claro, pensaba en esto como que esto del el arte de vivir bien o del buen vivir no significa que la vayas a pasar bien Ah, no. siempre, ¿no? Porque, claro, en el invierno hay animales, plantas, tal, que la pasan fatal y hay otras que lo necesitan, ¿no? Entonces, esta idea de que no siempre te va a ir, o sea, que alguna vez te va a tocar que bueno, que todos lo vivimos, ¿no? Pero a veces lo resistimos, lo luchamos, no queremos verlo, ¿no? El malestar, pues el que no te vaya tan bien, en las épocas difíciles. Y no es ni bueno ni malo, también uno puede verlo como son parte del juego. Parte y que además no nada más es parte del juego por joder, digamos. O sea, el bienestar o los momentos de la vida que son cómodos y agradables, pues son cómodos y agradables, pero no promueven ningún tipo de crecimiento, aprendizaje o evolución. La adversidad, los sinsabores, la incomodidad es incómoda, es desagradable, pero ahí es donde estás creciendo, ahí es donde estás evolucionando. Entonces, un poco entra, creo que una de las preguntas también muy importantes de esta vida examinada es ¿para qué? ¿Para qué está pasando esto? ¿Qué fin sirve? ¿No? Y si tú te das cuenta de eso, la puedes estar pasando re mal. Y si tú dices, pero esto es para aprender, inmediatamente dejas de sufrir tanto. O sea, el estímulo que es incómodo nunca es el 100% de lo que es la incomodidad que nosotros experimentamos. Mm. Yo me pasaba mucho con los exámenes, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un examen, me pasaba 2 semanas en angustia absoluta por el examen. Que mi mamá se reía y me decía, si ya sabes que te vas a, o sea, has estudiado, siempre te va bien, o sea, ¿por qué crees que te va a ir mal? Pero yo siempre creía que me iba a ir mal. Y entonces me hacía todo esto, o si te van a inyectar, ¿no? Si te van a inyectar y estás así, te tensas y estás viendo y estás sufriendo días antes de que la aguja atraviese tu piel, Mm. ya lo estás sufriendo. Si estás hablando con alguien y te inyectan, capaz que lo sientes, pero vas a sentir algo así como, ay, ¿sabes? Entonces, el sufrimiento que verdaderamente viene del piquete es como el 1% del sufrimiento de el martes tengo que ir a que me vacunen y estoy sufriendo toda la semana, y es que me va a doler, y es que se me va a hinchar, y es que me va a salir un moretón. Es lo que solemos hablar cuando hablamos del tres de espadas, ¿no? Como la diferencia entre sufrimiento y dolor, o sea, lo que es realmente físico, qué tal, y lo que la mente le pone de carga para que eso se vuelva Claro. una cosa descomunal. Y cuando estás en este lugar de fe y cuando te acostumbras a la incertidumbre y la aceptas y la abrazas y dices, vale, entro, voy a vivir de noche, voy a vivir a oscuras, eh, las cosas que pasan se van reduciendo al puro piquete, porque tu mente ya no está enganchada en el pero, es como que sea lo que Dios quiera y si tú confías en que lo que pasa tiene una razón de ser, es para un bien mayor, es parte de un plan divino, cada quien con su sistema de creencias, ¿no? Pero Sí. si lo ves como necesario, si tiene sentido, es súper fácil de sobrellevar. Si no tiene sentido, la incomodidad más diminuta se vuelve insoportable.
Y mientras más comodidades tienes, más sensible eres a la incomodidad. Ese es un punto clave, ¿no? Esto de encontrar sentido en lo que está pasando y es eh, un servicio fundamental, creo, del oráculo, ¿no? Te acompaña en eso de encontrarle sentido, que no te va a quitar necesariamente la angustia, no te va a quitar el dolor, no te va a quitar el conflicto, no te va a solucionar el trun, pero sí te va a esto, ¿no? Como a poder meter eso dentro de una narrativa que te permita vivirlo, sí, con más tranquilidad en algún punto. Porque Absolutamente. decís, bueno, Como es como que te ayuda a encajar las piezas. encajar las piezas y esto es algo que se ha estudiado hasta el cansancio. Víctor Frankl es uno de los grandes, Jung también, pero por ejemplo en el Holocausto, ¿no? Que fue donde Víctor Frankl hizo sus observaciones. eh, Estamos todos de acuerdo en que el campo de concentración es una de las experiencias más espantosas que un humano puede atravesar. Mm. Y había unos que lo atravesaban con cierta paz y había otros que colapsaban totalmente bajo el peso de la experiencia. Y ahí es donde Víctor Frankl empezó a decir, ok, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es el sentido. O sea, y uno pensaría, pero ¿de qué sirve que tenga sentido? Es que reescribe totalmente la experiencia. Claro, sirve muchísimo a nivel como interno, a nivel de cómo lo transitas vos algo. Exacto. Y pienso, no sé, no quiero arriesgar conclusiones sociales así a lo loco, pero claro, ¿cómo te mueves en un mundo donde todo el tiempo te están queriendo demostrar y decir que nada tiene sentido? Es un acto de rebeldía que nuevamente, o sea, parte y volvemos cerrando un poco el círculo, ¿no? Parte de examinar la vida es entender hasta dónde estás haciendo algo, o sea, por quién lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, ¿no? Y si lo estás haciendo por Dios, y por Dios entiéndase la totalidad, la inteligencia creativa, ¿no? En todo. Entonces, si tú lo estás haciendo por ese todo, por algo que es más grande que tú y en lo que tienes fe, puede que seas un asesino serial. O sea, no es que es infalible el método, no importa. El punto es que tú vas a estar en un estado de satisfacción y vas a tener sentido de yo estoy haciendo esto por esto y para esto. Y entonces va a haber como una agua fresca, como un mana, como un alimento que viene de hacer eso. Insisto, y te doy toda la razón, no importa qué estás haciendo, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, pensar en los monjes budistas que dedican tanto de su tiempo a barrer, Mm. ¿no? No tiene que ser grandilocuente. De hecho, si es grandilocuente, es muy probable que estés, ¿sabes?, por las razones equivocadas. Una vez, una maestra que tengo yo de depuraciones y tal, nos decía esto, ¿no? De que en los monasterios, pues, o sea, barrer, limpiar, ordenar su cama, eran como las cosas básicas y primordiales y ella nos lo puso es hacerte cargo de tu huella en el mundo. Pero eso ya Y exige yo era una persona que renegaba muchísimo cada vez que tenía que barrer los pisos, tender la cama, y decía, ¿cómo puede ser? horror. Desde que me prestó como esa imagen que tomé porque me servía, dije, es una muy buena manera de verlo, porque ya no me importa si el otro barre o no barre, si la tarea se reparte 50 y 50. Yo lo que pienso es, bueno, yo me estoy haciendo cargo de mi huella en el mundo. El otro que haga Que el lo que otro haga quiere y lo que que quiera. salde sus cuentas cuando le toque el momento. Pensar en la huella que estás dejando es examinar tu vida. Pensar en el Mm. mundo que estás creando. O sea, es en muchos niveles, ¿no? Limpiar la casa es en qué casa quiero vivir. Ejercitarte, comer de cierta manera,
Eso estás modificando tu cuerpo, entonces es parte de la persona que tú quieres ser. Sí, como que desde ese lugar es mucho más fácil tomar decisiones que te lleven a la coherencia, me parece también, ¿no? Porque si yo tengo esta conciencia de decir, bueno, cada cosa que como hace mi cuerpo, mis emociones, mi sentir, me configura de una manera, me lleva a unos lugares, afecta mi forma de pensar, es Absolutamente. mucho más probable que yo si eso a mí me habla, me preocupa y tal, es mucho más probable que yo pueda tomar una alimentación adecuada que si me obligo a hacer dieta o que si me pongo no, es que en este mundo lo que hay que hacer es comer bien, comer semillas y no sé qué, como desde la obligación. Exactamente, porque la obligación siempre responde a una autoridad externa, Claro. ¿no? Y la vida examinada responde a una autoridad interna. Podríamos decir que es como la propuesta que estamos haciendo hoy es como de hacer un camino de sacar esa autoridad de afuera y traerla hacia nosotros y tomar ese lugar, ¿no? Tantas veces le preguntas a alguien, ¿por qué haces eso? Y la respuesta es, porque así se hace, porque eso es lo que debe de ser, porque eso es o sea, porque es así. Y si te dicen es así, quiere decir que nunca se han preguntado por qué es así. Y tantas veces nuestro es así ya dejó de ser necesario. La situación cambió, ya no sería necesario, ya solamente es una pérdida de recursos, pero lo seguimos perpetuando por tradición. Mm. Entonces, ahí, por ejemplo, a mí en el tarot siento que una de los guiñitos que nos lleva a esto es el hecho de que el hierofante sea el número 5, ¿no? Y tendemos a pensar en el hierofante como esta figura que promueve la tradición y que es como conservador. Y además su correspondencia astrológica, que es Tauro, que es el más conservador, es tierra fija, ¿viste? Es súper conservador. Pero el 5, ahí hay una pista. O sea, un hierofante ideal, perfecto, no un humano ocupando un rol de hierofante. El arquetipo, perfectamente, tendría que estar constantemente haciendo injertos para tener lo robusto y sólido de lo que ya se conoce y lo que todavía sirve y como que injertarle lo nuevo. Claro, para mí el hierofante, como yo no tengo conexión con la iglesia ni con todas esas cosas, casi nunca lo llevo a la tradición y ahora que estás hablando pensaba que para mí el hierofante es el que viene al mundo de los científicos y les dice eh, todo lo que ves es casi todo vacío. O sea, como no es... Y en ese sentido es como el 5, ¿no? Viene a romper Claro. paradigmas, pero viene a romper paradigmas para ir a profundizar a otros lugares que no llegarías nunca, digamos. Claro, y tampoco puedes romper todos los paradigmas. Hay que No, romper solamente los paradigmas que ya no son, ya no operan, ¿no? Porque la situación cambió. Yo claro, y siempre, que siento que eso es algo que el tarot, que para mí es algo que el tarot como que ofrece como herramienta, es como que te ayuda a ver como en qué momento del ciclo estás, como, exacto. Y ahorita que conviene, no, todavía no es tiempo, o sí, hay que, hay que soltar. claro, hay que saber cuándo arrancar la fruta del árbol. Hay que Mm. saber cuándo sembrar la semilla, porque hay momentos propicios para cada cosa y hay momentos en donde te dicen, ahorita no vas ni a sembrar ni a cosechar, ahorita vete a tu casa y descansa bien porque cuando venga el verano vas a tener tantísimo trabajo, más te vale que estés descansado, ¿no? Entonces, es como escuchar el ritmo, escuchar la música. Y dentro del marco que ofrece ese ritmo,
hay una libertad de yo qué voy a hacer acá. No es yo, o sea, porque también tendemos a irnos a, o voy como un pez muerto y la corriente me lleva y yo no aleteo ni tantito, o empiezo a pensar que todo depende de mí. Y Claro, todo esa va a es ser, una trampa en la que caemos. ¿no? Es el rollo de manifestar y así. Siempre que tú lees textos de manifestación y ley de atracción, se habla de co-creación. Pero a la gente que lo lleva a la práctica, los ves que se les olvida y se sienten creadores, no co-creadores. Y empiezan a querer forzar. Yo ahorita quiero hacer esto y no me importa qué momento hay en mi entorno, ¿no? Nuevamente, tenemos un par dicotómico entre mi voluntad o cero, o sea, 100 de mi voluntad o cero de mi voluntad, ¿no? O sea, es trenzar la voluntad con la flexibilidad. Hablamos de mi voluntad versus la voluntad de Dios, por ejemplo. Pero cuando decimos hágase tu voluntad, lo que estamos diciendo es yo flojito y cooperando, yo suavecito, yo yin. Cuando yo ejerzo mi voluntad estoy yang y siempre buscamos el matrimonio, hermoso, hermoso matrimonio alquímico entre el femenino y el masculino, ¿no? Entonces es como, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué me pide el entorno? ¿No? Y es examinar. No se trata de ser Sherlock Holmes, se trata simplemente de hacer la pregunta. Nada más. Las respuestas no son lo rico, las preguntas son lo rico. Porque entonces empiezas a decir, ¿quién quiero ser? ¿Quiero habitar un cuerpo sano o enfermo? No, pues sano. A cualquier persona que le hagas esa pregunta te va a decir sano. Entonces, ¿por qué estás Claro, y cambiando? también como otra cosa que pasa es que uno, claro, en esta dinámica mal barajada que traemos, haces la pregunta y te agarra la ansiedad de cuándo va a llegar la respuesta y cuándo va a llegar y estoy atenta y la quiero escuchar y no quiero que se me pase por alto. Es lanzar la pregunta y como que está ahí, ¿no? Y en algún momento la vas a captar. Yo creo que creo que las respuestas están en la pregunta. O sea, si tú te preguntas, ¿qué quiero? Abrir el espacio para preguntarte qué quiere es lo que permite que el deseo se venga a la superficie y te empieces a dar cuenta, ¿no? Y también hay ensayo y error. Pero no es lo mismo hacer una experiencia y examinarla y decir, eso no estuvo padre, procuremos que no se repita, Sí. a hacer una experiencia y entonces decir, ¿y por qué lo elegí? ¿Qué creí que iba a ser? ¿Sabes? O sea, examinar la vida es estarse constantemente cuestionando, ¿por qué hice eso? ¿Para qué hice eso? ¿Esto que estoy haciendo ahorita me sirve o no me sirve? ¿Lo quiero seguir haciendo o quiero hacer otra cosa? Estas son las preguntas y no es voy a dejar mi trabajo y me voy a ir a un ashram. O sea, o tal vez sí, ¿no? Pero no, o sea, pero no hay una respuesta para todos. La invitación no es deja tu trabajo y vete a un ashram. La invitación es pregúntate si quieres estar en donde estás. Sí, como empezar a traer estos hábitos, ¿no? De preguntarnos, de observarnos, que no son solo la meditación, pero sí, pero como que lo más importante es, y esto me lo decía también una vez una maestra, como cuando vos querés cultivar un hábito, lo primero que tenés que hacer es hacerle espacio en tu día. Claro. Entonces, hay una hora, hay un momento, hay un lugar que al principio vas a tener como que definirlo. De bueno, todas las mañanas a las 10 o cuando me levante estoy 15 minutos, una hora, media. Y empezar a hacer ese espacio, ese lugar, Claro. para que eso pueda empezar a florecer. Porque generar un hábito es complicado, lleva esfuerzo. Lleva esfuerzo. Todo cambio de rutina
hacer algo distinto a como lo hiciste ayer, antier, anteayer y hace 4 años, lleva mucho. Pero si nunca hiciéramos ese esfuerzo, viviríamos vidas perpetuamente obsoletas. Claro. Yo me acuerdo mucho, en un edificio en el que vivía, había un escalón que lo subías y lo bajabas, o sea, básicamente era para evitar que se metiera el agua. Y todos estábamos súper acostumbrados a hacer ese movimiento de brincar el escalón cuando entrábamos al edificio. Después pusieron una válvula, quitaron el escalón. Tardamos meses, que tú veías que abríamos la puerta y hacíamos el... Ajá. Ahora, en ese caso, obviamente, después de unos meses, la costumbre del hábito desapareció. Pero si hubiera habido un dogma que defendía hacer eso, las mamás les habrían estado enseñando a sus hijos que había que levantar la pierna entrando al edificio. Y 5 generaciones después habrían seguido haciendo eso y ya nadie sabría por qué. Y eso es lo que pasa cuando literalizamos y creamos dogmas. Ya no lo hacemos porque, ya no levantas la pierna porque hay un escalón, levantas la pierna porque te dijeron que la levantaras. Porque hay que levantarla. Porque hay que o porque todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo lo hace. Y si llega un inquilino nuevo y ve que todos los inquilinos levantan la pata entrando, te puedo asegurar que el nuevo inquilino va a hacer lo mismo. Esto lo han estudiado hasta el cansancio los psicólogos. Sí. Entonces, ¿por qué estás haciendo eso? Pues porque lo vi a él y le preguntaste a él por qué lo hacía o nada más lo copiaste. Es como cuando ves una fila de gente y llegas y te paras porque dices, si hay tanta gente, algo bueno deben de estar dando acá. ¿Nunca te ha pasado que te formas en una fila y luego dices, pero yo no quería esto? Ay, a mí me pasa mucho. O hasta, por ejemplo, no sé, que vas a hacer un trámite, ¿no? Y está en la oficina y ves la cola y te formas. Y luego resulta que yo tenía cita, no me tenía que formar. Yo podía haber entrado directo, pero como vi gente, fui y me formé, ¿no? Ese tipo Porque como que hay una cosa de que preguntar, no sé, nos entra la paranoia, ¿no? De que está mal visto, o vas a quedar como tonto. Y cuestionar todavía peor. O no hay a quién preguntarle a veces. A veces no hay a quién preguntarle. Pero yo creo que más que preguntar, o sea, preguntar es algo muy, es un nivel básico. Yo creo que el tema real es cuestionar. Sí, la cuestionar. Y, o sea, cuestionas, te matan. Estaba pensando que en esto de hacer espacio en nuestra vida para estas cosas, como que pensaba que los encuentros que tenemos en ruta son un poco eso, ¿no? Espacios donde practicamos esto de examinar la vida a través del tarot, ¿no? Que es lo que nosotros enseñamos en ruta, pero siento como que esos espacios nos sirven también a nosotros, como estudiantes o maestros o lo que sea, para eso. Por supuesto. Y siempre que uno abre una cajita y saca unas cartas y se sienta y hace una pregunta, ahí estás abriendo el espacio para examinar y para cuestionar. Se cierra inmediatamente si uno literaliza, trae dogmas y saca certezas. De las cartas ya cerraste el espacio. No. La pregunta es donde está la riqueza, ¿no? ¿Qué quiero? Y no son preguntas así como koans, zen, que te van a romper el cerebro. Son preguntas fáciles. ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Quieres eso? ¿Viste? Cerramos con la pregunta. Claro. Sí, me parece una buena manera de cerrar hoy con esas 3 líneas de indagación, ¿no? Y de cuestionamiento. Así es. ¿No? Y bueno, con la invitación cordial a que se vengan a unirse a nosotros en el ejercicio constante de cuestionar y escarbar y... Claro, en esto de hacer un hábito, Ajá. de dialogar con el oráculo, que es dialogar pues, con uno y con el misterio. Lo trascendente, con el misterio, realmente es un gran espacio. No por nada, pero... Sí lo es. Bueno, gente, esperamos que
no que les haya gustado, pero sí que les haya despertado curiosidad, que les haya hecho esto, ¿no? Cuestionarse, abrir nuevas puertas, esto, desarmarnos un poco entre todos, ¿no? Exacto. Y como siempre los invitamos a que visiten la página de la escuela, Academia Ruta 17, donde van a encontrar todos nuestros cursos, formaciones de tarot, y que nos sigan escuchando y que nos dejen sus comentarios, sus reflexiones, que las leemos siempre. Hasta la próxima.